miedo. Psicóloga, el escritor famoso Eduardo Galeano habla de un miedo globalizado, habla de un miedo a vivir, de que los automovilistas tienen miedo a circular por las vías peatonales y que los peatones tienen miedo a ser atropellados. Relata un sinfín de miedos que han ganado a la sociedad en este siglo XXI. ¿Comparte usted este criterio? Sí, en realidad desde el poder, como tú decías hoy, se ha ido utilizando el miedo para lograr esta sensación de inseguridad. Más allá de lo real, como decía él, esto hace que la gente esté más vulnerable, más sensible, menos abierta a la afuera. Entonces hace que se pueda controlar. Después se habla también de los traficantes del miedo, ¿no? ¿Quiénes son los traficantes del miedo? Los traficantes del miedo son los que tienen el poder, tanto el poder político como el poder en una empresa, en una organización. Incluso te cuento, hay encuestas de riesgos psicolaborales que dice que una organización cuando instala el miedo es un 38% de los empleados se termina enfermando por estrés. Y cuando un líder es psicopático y genera mal clima, estamos hablando de un 46%. ¿Y por qué te nombro el líder psicopático? Justamente porque la persona psicopática es la que utiliza el miedo para manipular a otros. Es increíble cómo logra seducir, descubrir cuáles son tus debilidades, que todas las tenemos, y a partir de descubrir cuáles son tus debilidades empieza a utilizarlas para manipular. Su vasta experiencia, psicóloga, le dice que el miedo, por ejemplo, desde el poder de las organizaciones o desde las empresas, se da con bastante frecuencia en nuestro país. Y mucha. Estoy hablando de una encuesta que se hizo en el 2008, una consultora brasilera, financiada por las Naciones Unidas, en todos los entes del Estado. Yo tuve acceso solamente a 2, donde estamos hablando de un porcentaje de un 60% de casos de acoso moral. Y el acoso moral tiene que ver específicamente con eso. Son hechos que se van encadenando uno con otros de una violencia sistemática, prácticamente invisible, que lo que va generando es pánico en el otro. Por eso, uno de los primeros síntomas que sufren las personas que están expuestas a estas situaciones de miedo son las primeras sensaciones de la crisis de pánico, que lo más riesgoso es que después van contaminando la vida de la persona, se va generalizando y pueden desarrollar incluso patologías peores como las fobias. Sin duda. Entonces estamos hablando de algo serio. Psicóloga, ¿el miedo también se puede dar en el hogar? Sí, por supuesto. ¿También? Tenemos una educación también basada en el miedo, ¿verdad? Hoy ya no decimos el viejo de la bolsa, pero decimos el policía o decimos tu hermano si el hermano es más autoritario o la maestra. O sea que utilizamos muchas veces el miedo para amedrentar a nuestros hijos y educarlos. ¿Por qué? Porque yo creo que es mucho más simple y en el momento más efectivo. A la larga no. ¿Por qué? Porque si tú estás todo el tiempo educando en base al miedo... ¿No es más fácil ser firme simplemente? No. ¿No? No. ¿Cuál es el mejor mecanismo entonces? La firmeza, por supuesto. Por eso dijo. La firmeza. La firmeza. Claro, no es más fácil para los padres hoy en día ser firmes. ¿Por qué? Porque, lo hemos hablado en otros programas, abunda la permisividad. Y los padres muchas veces temen ponerle límites a sus hijos. ¿Y cuál es el temor? El temor es uno de los temores que estamos viendo más hoy en la sociedad, el temor a la desaprobación, a que los chicos desaprueben a los padres. Mira, no me quiere, me dice que soy malo, me dice que se va a ir de casa. Entonces los chicos juegan también con esa manipulación al revés para lograr que los padres hagan lo que ellos quieren. Entonces, hoy en la sociedad, si bien uno de los mayores miedos que hay es la incertidumbre, y el no sé qué va a pasar mañana, sin duda, que hoy en día tenemos, todos los medios de comunicación están hablando del calentamiento global, del fin del mundo, desde que yo nací están hablando del fin del mundo, no terminan más, ¿no? Entonces, claro, lo que yo te iba a decir, ¿no? Y otro de los miedos que está empezando a aparecer, justamente, que tiene que ver con la inseguridad y con la falta de autoestima interna, ¿verdad? Es esto, la aprobación del otro. A tal punto que hoy leía un artículo de bullying donde decía que una fundación, una ONG, tenía fondos que utilizaban para pagarle a los chicos para mejorar su aspecto físico.
ya sea para repararle las orejas o la dentadura, o si tenían nariz muy grande, o si eran obesos. Para evitar el acoso escolar. El acoso escolar. Pero una cosa que vos decís, es de locos. Es de ciencia ficción, pero es absolutamente real.